Teléfono 2655-557 o al celular. ¡Qué rico helado! SRT Producciones y Chasque Deportivo, voz de imagen digital. Asesoramos en comunicación especializada. Realizamos productos comunicacionales, spots, banners, campañas publicitarias, transmisión de eventos. Líneas de servicio al correo chasquedeportivo@gmail.com o WhatsApp 099-0400-686. Cordiales saludos, aquí estamos nuevamente para acompañarles en esta tarde y noche de un programa más de Toque a Toque, en donde estaremos pues con importante información del deporte, la actualidad a nivel local, nacional e internacional, y sobre todo con invitados importantes para tratar temas de actualidad, y sobre todo pues en estas horas que se habla mucho de la ley del deporte. En unos casos hablan de la reforma, en otros casos hablan de una ley orgánica que se tiene que proceder por parte de la asamblea para pues cambiar algunos parámetros que se dan pues en la realidad del deporte en general, en todo, ¿no? Como hemos ido nosotros analizando y también escuchando, observando y preguntando con respecto a el contenido. Hemos tenido la oportunidad de leer dos proyectos de ley que están siendo analizados por la Comisión Legislativa, y la otra que recientemente nos hemos enterado, en el caso de uno de los asambleístas de Bolívar, han entregado por cuenta propia un nuevo proyecto a la asamblea, sin consultar, según han manifestado los señores directivos del deporte barrial, sobre todo sin consultar o socializar los proyectos a este nivel, y entonces están como que levantando la voz para que esto no pase, no ocurra. Pero en todo caso tiene que estar preparado la dirigencia, unirse, integrarse para dar una verdadera participación de los verdaderos protagonistas de esto, que son los deportistas. Deportivo, tengan ustedes muy buenas tardes. Entrenadores a toda la gente. Entrenadores y todo lo demás. Pues entonces estamos justamente en estos temas a nosotros analizar en esta tarde con nuestros invitados, y ya vamos a justamente a hablar con ellos. Bien, Luis Alfonso Dueñas, ¿cómo está usted? Bienvenido. A ver si active el micrófono, mi estimado Luis Alfonso Dueñas. ¿Estamos? Bueno, parece que no nos escucha. Ya. A ver, ya nos escucha Luis Alfonso Dueñas, ¿cómo está usted? Vamos con Alicia en todo caso. Alicia, usted tiene la palabra en esta tarde. Bienvenida.
Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan a través de Toque a Toque aquí en Chasque Deportivo. Nuestro compañero Luis Alfonso Dueñas parece que intentó conectar otros audífonos y tal vez los saca porque hace un rato sí se le escuchaba, ahorita no se le escucha ni una sola palabra. Llegamos aquí con todo el ánimo, una nueva semana también, un nuevo programa en esta semana para poder contarles la mejor información al deporte internacional y obviamente también al deporte nacional. Así es, estamos preparados con una amplia agenda que usted ya tiene, mi querida Alicia, para compartir los hechos del deporte más importantes. Pero permítame saludar con el doctor Fernando Mullo. Él es uno de nuestros invitados que vamos a hablar desde el tema jurídico exclusivamente, estas diferenciaciones o ventajas que se pueda determinar con relación a estas nuevas propuestas de reformas o proyectos de ley que analizan las comisiones respectivas. Estimado Fernando, qué gusto saludarte, un abrazo solidario y qué bien que esté de salud, pese a las situaciones que nos encontramos, pero estamos justo para analizar toda esta situación, así que bienvenido Fernando, una buena tarde. Por favor que active el micrófono, ¿no? Mi querida Alicia. Doctor, se activa el micrófono. Ya, ¿ahí? Ahí estamos. Ahí, correcto. Mi estimado Luis, mi estimada Alicia, muy buenas tardes. Gracias por la gentileza de haberme invitado a participar de esta charla y pues aspiro poderles colaborar o contribuir en algo con mi criterio con respecto a las inquietudes que ustedes puedan tener en esta tarde. Un gusto y a la orden. Gracias por atendernos también, Fernando, a esta comunicación, a esta llamada en perfectas condiciones. En primer lugar, quisiéramos saber la salud, cómo está usted. En esta mañana habíamos dialogado un poquito, pero entiendo que usted está haciendo actividad física, ¿no? Para ponerse a punto y estar con todo ese ánimo para enfrentar toda esta situación que estamos viendo, Fernando. Bueno, ¿qué diré? Igual que todos encerrados, pero lógicamente cuidándose uno, cuidando a la familia. Afortunadamente estoy bien de salud, mi familia está muy bien y eso dentro de las limitaciones me tiene tranquilo. Claro, paralelamente trato de mantener un poquito en actividad física porque caso contrario uno siempre, al menos que está en actividad y suspenderlo así por el tiempo tan largo que esto está sucediendo, pues siempre es contradictorio. Por eso es que en la medida de las posibilidades las mañanas trato un poquito de caminar ligeramente. Tampoco es que estoy en una plena actividad, estoy como por mantenimiento nada más, mi estimado Ed. Ah, ya. Pensábamos que, bueno, como ya las autoridades dicen, ya queda abierto el tema para hacer actividad física al aire libre, que no hay problema, pero hay que tomar sus precauciones también, Fernando, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo estoy haciendo aquí al interior de mi domicilio, nada más, mi estimado Ed. No, bueno, escuchará mi estimado Luis Alfonso Dueñas al doctor, ¿no? En esta parte. Bueno, vamos a un poquito ya al tema central que nos ha convocado esta tarde. El doctor Fernando Mullo es parte del deporte, diríamos, sus experiencias, vivencias en diferentes organizaciones deportivas y también ha estado en su momento como asesor en el Ministerio del Deporte. Recordamos cuando estuvo como ministro Omar Ceballos, por ejemplo, y está al tanto de lo que ocurre, cómo es la estructura en sí. Pero le hemos convocado, Fernando, para que nos haga la diferencia de lo que es una ley orgánica y lo que es una ley ordinaria con respecto a la propuesta que hoy están tomando en consideración los señores directivos, en el cual dicen que tiene que ser una ley orgánica la que se apruebe en las próximas semanas o meses quizá. ¿Qué nos dice al respecto, Fernando? Bueno, miren, el artículo 425 de la Constitución establece la jerarquización de las normas. En primer lugar, le pone a la Constitución, lógicamente,
En segundo lugar, pone a los convenios o acuerdos internacionales. En tercer lugar, están las leyes orgánicas. En cuarto lugar, están las leyes ordinarias, y así sucesivamente van bajando ya con las leyes específicas, las leyes que van teniendo menores jerarquías, están los decretos, resoluciones, ordenanzas, pero si vamos primero a la jerarquización, que las leyes orgánicas se encuentran en tercer lugar en la Constitución y las ordinarias en cuarto lugar. Esto quiere decir que la ley orgánica tiene mayor jerarquía que una ley ordinaria. ¿Qué implica esto, compañeros? De que en el caso de que exista alguna disposición en una ley ordinaria que contravenga a una disposición de una ley orgánica, prevalecerá lo que disponga o prevalecerá la norma de la ley orgánica, porque es una norma jerárquicamente superior a una ley ordinaria. En el caso que nos ocupa, si existe la pretensión de que la ley del deporte sea considerada o sea aprobada como ley orgánica, esto lógicamente conllevará a que la ley ordinaria que actualmente está vigente quede derogada, y jerárquicamente la ley del deporte, si es que se la llegara a aprobar como una ley orgánica, tendrá una jerarquización superior y estará pues al nivel de las demás leyes orgánicas que existen en el país, ¿no? Lógicamente que la caracterización, aquí hay dos características específicas de las leyes orgánicas, que primeramente tienen que ser aprobadas en la Asamblea con una mayoría absoluta. Las leyes orgánicas tienen que ser aprobadas con una mayoría absoluta. Y la segunda es la jerarquización en cuanto a su aplicación, que estas leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias. Muy bien. Ahí se tiene, digamos que el tema está en que también se tiene que derogar, ¿no?, la actual ley, lógicamente, en considerando todas las observaciones en contenidos o en articulados correspondientes, y así no generar contratiempos, diríamos, ya en la propia gestión o administración de la misma. Claro, si existe la pretensión y si la Asamblea así lo resuelve, de aprobarle, dándole el nivel de ley orgánica a la ley del deporte, lógicamente tendrá que derogar la ley actual, la ley ordinaria que actualmente tiene vigencia. Muy bien. También implica que a lo mejor no llegan a este parámetro, sino simple y llanamente deciden hacer una reforma, entonces la ley se mantendrá con sus reformas, pero como una ley ordinaria como lo es actualmente. En todo caso, en este punto tendrá tendrá que negociar los dirigentes con los asambleístas para que proceda el mismo, o la comisión respectiva podrá previamente indicar que este cambio sea de nivel orgánico, Fernando. Sí, yo pienso que la comisión sería la que tendría que analizar si le da la calidad de orgánica a esta ley. Lógicamente que hay aquí una situación muy particular. El artículo 133 de la Constitución establece que las leyes orgánicas son aquellas que garantizan los derechos constitucionales. Y nosotros, si analizamos la cultura física, el deporte y la recreación, son derechos constitucionales que están consagrados en el artículo 381 de la propia Constitución. Por lo tanto, sí podría o sí tendría la posibilidad de considerarse una ley orgánica, de así considerarlo la comisión que realice el estudio correspondiente. Perfecto. Luis Alfonso Dueñas. Cachito le decía, ¿no? Bueno, primero saludándole al doctor Fernando Mullo nuevamente, tuvimos pequeño inconveniente, pero ya está el doctor Jacinto Arévalo también, Cachito, ya está con nosotros para continuar con esta charla con los dos distinguidos invitados, Cachito Ramírez. Muchas gracias. Sí, ya lo teníamos también aquí. Con respecto a estas observaciones jurídicas que nos ha hecho el abogado Fernando Mullo, Jacinto, como presidente de la Federación de Ligas de Quito, quizá algún comentario, algún criterio, y dándole la bienvenida a esta programación, doctor, un gusto. Edison, muy buenas tardes. Luis Alfonso, buenas tardes. Al doctor Fernando Mullo también,
Buenas tardes. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? El doctor lo ha dicho absolutamente todo. Él es el hombre entendido en la materia jurídica. Nosotros, en cambio, por el otro lado, desde la materia deportiva. Pero sí, nosotros desde el lado deportivo barrial también estamos interesados en que esta ley sea una ley orgánica. Lo ha dicho claramente el doctor Fernando. Lo ha dicho con toda sinceridad y pegado a la ley, a la normativa constitucional, a dónde más podemos ir. Y eso es lo que ansiamos como dirigentes deportivos, que sea una ley orgánica, la ley del deporte, esta reforma a la ley del deporte, que se convierta en orgánica, no en una ley ordinaria como se encuentra actualmente. ¿Por qué razón queremos decir? Lo he dicho con toda franqueza. El artículo 381 de la Constitución da prioridad y garantiza los derechos de los seres humanos, absolutamente todo en materia de derechos. Entonces, nosotros como organizaciones sociales o movimientos deportivos sociales, lo que estamos en este momento es en esta lucha, tratando de conquistar un derecho más, no solamente del ciudadano, sino también del ser humano que hace actividad deportiva. Y por eso es que en alguna ocasión habíamos conversado con Edison, con Luis Alfonso, en esta ley considerada orgánica o en esta reforma a la ley orgánica del deporte. ¿Cómo no quisiéramos que exista un capítulo único, exclusivo para el deporte barrial, para el deporte parroquial, comunitario, recreacional? Cuando hayamos logrado eso, podríamos decir que la lucha no ha sido en vano. Solamente le voy a poner un ejemplo, Luis Alfonso, Edison y doctor Fernando. A ver, la ley que beneficia a los trabajadores, a la seguridad social, las leyes económicas, la ley que beneficia a la mujer, las leyes, hablemos por ejemplo del caso de la maternidad gratuita y la defensa de la niñez. ¿Bajo qué parámetros se han conseguido? En algunos casos, bajo la lucha social, del movimiento social, en donde ha habido muertos, en donde ha habido heridos, en donde ha habido, no sé, movilización de masas. En este caso, nosotros lo único que estamos pidiendo es conciencia ciudadana de nuestros asambleístas. ¿Para qué? Para que aprueben una reforma en la que le van a beneficiar. Solamente ponga atención, Edison, doctor Fernando, que usted también debe conocerlo muy bien. Solo en el distrito metropolitano de Quito existen 521,000 deportistas barriales, más de 500,000 de deportistas. Entonces esta ley lo que va a hacer es a beneficiar, podríamos decirle, a 1/4 de la población de la capital de la República, que hacemos actividad recreativa, hacemos deporte barrial. No solamente hacemos el fútbol, hacemos ciclismo, hacemos básquetbol o baloncesto, como se llama, hacemos ajedrez, ustedes fueron testigos de fin de semana, hacemos un montón de actividades. ¿Y eso a quiénes ayuda? A la población. ¿A quiénes benefician? A los gobiernos locales y también al gobierno nacional. ¿Por qué? Cuando hacemos actividad física, actividad deportiva, lo que estamos haciendo es salud. Imagínense con esta pandemia, compañeros, amigos, ciudadanos que nos están viendo. Imagínense, más si no realizaríamos actividad deportiva, eso habría colapsado el sistema de salud hace rato. Imagínense, con esta pandemia no habría dónde poner enfermos, dónde poner heridos. Entonces nosotros como directivos también pedimos a las autoridades, y en este caso a nuestros asambleístas, el reconocimiento justo y equitativo para el deporte barrial. Me parece bien dentro de estos análisis. No sé si Luis Alfonso y Alicia también se unen a este diálogo, porque nos parece súper importante tener los puntos de vista desde el tema jurídico y también desde el tema deportivo organizacional, y que mejor desde un ente tan que tiene tanta convocatoria en la actividad deportiva comunitaria o barrial. Luis Alfonso y Alicia, por favor. Bueno, gracias, compañeros. Si bien es cierto, doctor Jacinto, ustedes, en cambio, ¿con qué el proyecto que están presentando, qué tiene de nuevo para sacar definitivamente y que sea una ley orgánica? A ver, primero lo que nosotros estamos pidiendo dentro de algunas propuestas, a ver, hay que ordenar las cosas. Existen algunas instancias, algunos gremios, algunos sectores que han presentado algunos proyectos, ¿no? Es decir, aportes.
Desde el deporte barrial, el día de hoy, conversé con Carlitos Nina Banda, es el presidente de la Federación Nacional de Ligas Deportivas, a nivel nacional del deporte barrial, ¿no? Ustedes le ubican bien a Carlitos Nina Banda. El día de hoy ingresó a la Comisión de Salud nuestra propuesta desde el lado del deporte barrial. Entonces, desde nuestro lado hicimos un análisis. Tomen en cuenta que no es que nuestro análisis lo hemos hecho el fin de semana, hace un mes, no. Yo recuerdo exactamente que este análisis lo hemos empezado a hacer, lo empezamos a hacer desde más o menos el mes de octubre del año pasado, cuando ya hubo las intenciones de reformar la ley al deporte. Entonces, en la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, más conocida como la FLQ, yo le propuse al expresidente Marcelo Canchi conformar una comisión especial, ¿no? Esa especial era por el momento para hacer el análisis del proyecto de ley. Entonces ahí conformamos con 5 compañeros en las que se incluyó el compañero síndico de la federación y sacamos ya un documento borrador. Ese documento borrador le pasamos a nuestras 4 matrices, es decir, juntamos el proyecto, o sea, las observaciones de las 4 matrices aupadas, podríamos decir, agrupadas en el Consejo Consultivo. Y obviamente en los últimos meses, en los últimos días, la FEDEVIP, nuestra matriz, convoca y se lleva todos estos documentos, se lleva a la matriz, y la matriz también lleva las observaciones, lleva a la FEDENALIGAS. La FEDENALIGAS, esta es una noticia, compañeros, que ustedes la pueden difundirla ya. El día de hoy fue presentada a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, para que nuestro documento, nuestras observaciones ingresen y sean consideradas. Ahí se habla de un capítulo especial del deporte barrial. Entonces, no es que solamente lo hemos hecho los últimos días porque está, de pronto se ha analizado o ha empezado a sonar el tema del deporte barrial, no, sino que ya hemos venido trabajando. Y una de las partes fundamentales, a ver, póngase atención, es en el tema de los niveles de deporte, del desarrollo del deporte. Ahí lo que nosotros estamos planteando es que los niveles tienen que ser el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte recreativo, rural y comunitario. Si ustedes se ponen a ver, ustedes son investigadores, ustedes son periodistas, compañeros, pónganse a analizar cuándo en la vida el deporte barrial, cuándo en la vida, miren, hay comunas en el Ecuador. Si no salgamos al campo y vayamos a ver, hay comunas, pero no se les toma en cuenta, o sea, son lo que saben decir ellos, nosotros somos sándwiches, ni de aquí, ni de acá, estamos en el medio, no están reconocidos. Entonces nosotros estamos pidiendo que dentro de esos niveles del deporte se ha considerado, repito, el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte recreativo, barrial, rural, comunitario, parroquial. Entonces, ahí están nuestros niveles. Y otro que será ya posteriormente, les voy a comentar, son los niveles de representación. Si ustedes se ponen a ver, solamente están organizaciones u organismos, instituciones como la policía, vemos ahí el COI, vemos ahí las Fuerzas Armadas, vemos ahí el formativo, y ustedes se han puesto a analizar si es que el deporte barrial está considerado también dentro de esos niveles. No lo está. Entonces nosotros estamos pidiendo que ese nivel sea considerado. Miren lo que yo les decía. Hace rato, las leyes han sido producto de una lucha. Si nosotros logramos incluir en esta ocasión un título o un capítulo expreso directamente dedicado al deporte barrial, habríamos ganado una lucha permanente que ha sido por años. No es que nuestros ex dirigentes no lo pudieron hacer, lo hicieron, pero era la coyuntura, era el momento. Ahora sí nos buscan a las ligas barriales, ahora sí nos buscan a las matrices barriales, porque saben que tienen que dejar, los señores asambleístas, tienen que dejar arreglado y ordenado el país, porque le están debiendo, Luis Alfonso. La Asamblea Nacional está debiendo al país, y nosotros queremos que por lo menos al salir de esta última etapa que tiene la Asamblea Nacional, y queden bien con el pueblo ecuatoriano, construyan leyes que beneficien al conglomerado nacional. Entonces, Edison, también, esa es la particularidad y los planteamientos que nosotros estamos haciendo, no solamente del Jacinto Arévalo, presidente de la Federación, no de los presidentes de las matrices, de todo el país que está involucrado en el deporte barrial.
No tenemos cifras, pero sabemos que son millones los ecuatorianos que estamos saliendo a las canchas, a esas canchitas de tierra, a esas canchitas de lodo cuando llueve, a esas canchitas en donde hay demasiada hierba, en donde en estos momentos ustedes son testigos, en esas canchas en donde no hay ingresos y presupuesto que alcance, porque no tenemos para el agua, para la luz. Ya les conversaré posteriormente cuál es nuestra propuesta desde el punto de vista de las necesidades del deporte barrial. Muy bien, ¿no? Por aquello. Y le faltaba a Jacinto los recintos que hay en la costa ecuatoriana o en la Amazonía. Pues, ahí están también pues este tipo de organizaciones o colectivos que se agrupan para jugar fútbol, para jugar el ecuavóley y otros deportes que son parte fundamental en la recreación que debe ser contemplada en esta nueva ley. Mi estimado Alfonso y Alicia, con todos estos puntos de vista, para pasar con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Fernando Mullo, ¿se puede acoger todos estos criterios y puntualizar en un solo capítulo dentro de una estructura de la nueva ley orgánica, mi estimado Fernando? Mire, Edison, yo comparto plenamente con lo que ha dicho el doctor Jacinto. Efectivamente, la ley del deporte tiene que acoger e involucrar a todos los organismos deportivos de todos los niveles en el país. Y serían ellos los que tienen que, en forma mancomunada o en forma conjunta, exigir a la Asamblea que el nivel o la jerarquía que se le dé a la ley del deporte sea ley de carácter orgánica. Y dentro de esta ley de carácter orgánica, comparto plenamente con lo que ha dicho el doctor Jacinto, debe estipularse un capítulo exclusivamente a desarrollar lo que consiste y cómo se regiría, bajo qué parámetros se desarrollaría el deporte barrial, parroquial, porque ahí parece que existe una falencia actualmente. Se habla de los clubes deportivos básicos, de la Constitución, algo así, pero no se ha desarrollado en su plenitud los alcances que este tiene con respecto a la población en general. El doctor Jacinto ya nos ha dicho un número que es bastante considerable que forman parte de esta actividad y que sin embargo no ha sido debidamente considerado dentro de las leyes que se han generado de hace años atrás. Cachito, usted recordará que esta ley que actualmente nos rige fue creada en el año 2010, si no me equivoco, y ha ido sufriendo a lo largo del tiempo ha ido sufriendo varias reformas tratando de ajustarlo a las realidades. Yo pienso que en esta ocasión existe ya el ambiente necesario como para pensar en que sea una ley orgánica. Yo comparto plenamente con ello y que dentro de esta ley orgánica se considere un capítulo exclusivo para el deporte barrial y parroquial. Estaba hablando del comunitario, lógicamente, que también se integraría como comunitario, pero dentro de una estructura que determine el deporte barrial y parroquial. Muy bien. Luis Alfonso Dueñas, Alicia, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, no sé si no está ahí Alico. A doctor Jacinto, doctor, si bien es cierto, esta es la primera vez que se unen todas las matrices del deporte barrial. Y ya lo dijo usted, hay que aprovechar. Este es el momento cuando es preciso para que el deporte barrial tenga su peso, tenga lo que siempre debió tener el deporte, porque todas las matrices están en el mismo río, están tirando el agua para el deporte barrial. Y eso es importante porque nunca se ha dado esta situación, doctor. Así es. Hay algunas personas que no están de acuerdo con el Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Es diríamos una instancia que no está reconocida, hay que hablarlo con toda sinceridad, de manera legal, pero es como cuando se unen los gremios y dicen vamos a luchar de esta manera, porque hay otros gremios que no se han sumado, pero las cuatro matrices que forman parte del deporte barrial, oiga, están tan sólidamente unidas estas organizaciones. Las otras también están unidas y vamos remando, quiso decir usted, Luis Alfonso, vamos remando hacia el mismo sentido, hacia la misma corriente, porque tenemos mutuas coincidencias, porque todos queremos llegar hacia un mismo fin. Oiga, como nunca
nunca. Usted se acordará cómo era el deporte barrial. Ahora vamos a tener una final de campeonatos y lastimosamente no nos podemos abrazar por la pandemia, pero quisiéramos abrazarnos, y esa es la hermandad. A ese nivel hemos llegado, a considerar el deporte, no solamente el deporte de la una matriz, de la una liga, sino del deporte de los hermanos unidos por el deporte barrial, y eso es lo que estamos logrando. Quiero comentarle una cuestión, Luis Alfonso, Edison, y al doctor Fernando Muyo, y a todos quienes nos escuchan. Miren, cuando hablamos el mismo lenguaje es bonito, es lindo, porque vamos a llegar hacia un fin. El doctor, con su apreciación y con su comentario, nos está dando la razón, y nosotros también a él con su comentario, porque vamos en una vida de... No es posible que el deporte barrial haya sido considerada la última rueda del coche. Y si no, revisen los documentos, cómo está conformada la estructura del sistema deportivo ecuatoriano. Ahí no aparece el deporte barrial. Ah, no, pero cuando se requieren los votos del dirigente del deporte barrial, aparecen asambleístas, candidatos a presidentes, candidatos a todas las dignidades. Ahí aparecen y dicen: ustedes son magníficos, señores dirigentes, no se ensalzan, no se endulzan, y después terminan mintiendo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como dirigentes, les hemos dicho que ahora necesitamos el respaldo de los grandes amigos de la Asamblea Nacional, porque nosotros tenemos que, dentro de esta coyuntura, decirles también que sí hay gente valiosa, que hay asambleístas valiosos, que le van a poner los ojos al deporte barrial, porque en algunas circunscripciones, en algunas provincias, el deporte barrial les ha puesto como autoridades, y eso tienen que reconocer. ¿Cómo nosotros queremos que se incluya o que se transforme la estructura del sistema deportivo ecuatoriano? Primero tendríamos un Consejo Superior de Deportes, luego tendríamos la Secretaría del Deporte, luego tendríamos al Comité Olímpico, o integrado por el Comité Olímpico Ecuatoriano, las federaciones ecuatorianas por deporte, las asociaciones por deporte, la Federación Deportiva Nacional, las federaciones deportivas provinciales, y ahí entran, escúchese bien, las federaciones nacionales, provinciales, cantonales del deporte estudiantil, que actualmente sí existen, del deporte militar, del deporte policial, del paralímpico, y ahí entra el deporte barrial, parroquial, comunitario, lo cual en este momento no existe. Por eso les digo, es importante la ayuda y el apoyo de ustedes, señores periodistas, y de comentaristas o de analistas del área jurídica, como el doctor Fernando Muyo, a quien le decimos que, bueno, parece que está de nuestro lado, y es que no solamente es el parecer, sino el ser también. Luego vendrían las ligas deportivas cantonales, las ligas deportivas barriales, parroquiales, urbanas, rurales, y los clubes deportivos. Los clubes deportivos, recuerden que esa es la esencia del deporte barrial. Si no hubiesen clubes deportivos como el club al que yo represento, como el club al que a lo mejor en algún momento jugó Luis Alfonso o Edison, pues prácticamente no habría vida en el deporte barrial. Eso es mi criterio respecto a la estructura, más bien del sistema deportivo ecuatoriano. Que es lo que debe ir ya establecido y tener con claridad para el funcionamiento correspondiente, y que esto le dé esta participación activa, representativa, que quizá no ha tenido en estas particularidades, quizá, doctor, desde el tema jurídico y desde la acción misma, ya en la realidad de exigencias, como por ejemplo rubros, como por ejemplo lo que hoy se vive, que no hay, por ejemplo, recursos económicos para que se sustenten el club, la liga, las federaciones, y ahora estamos en una crisis total. Esto también es importante considerar, doctor, dentro del ámbito jurídico y de la nueva normativa, por favor. Doctor Fernando. Sí, miren, efectivamente, quienes, bueno, le agradezco al doctor Jacinto Arévalo. Mire, no es que en este momento estoy del mismo lado. Pienso que yo he tenido la suerte de estar vinculado al deporte barrial y parroquial por mucho tiempo, y eso me ha permitido un poco compartir y conocer de cerca la problemática que tiene el deporte barrial y parroquial. Y una de las principales, ¿qué le diré?, limitaciones para el desarrollo de esto es precisamente el aspecto económico. Nosotros sabemos que el deporte barrial generalmente está dirigido por un voluntariado que semana a semana participa de las canchas,
que aporta de sus propios recursos económicos, que son quienes cubren los gastos mínimos que se dan en cada partido, vocalía, arbitraje, y luego de eso en las sesiones que tienen todas las semanas tienen además que resolver los problemas de infraestructura, de sus instalaciones, de sus escenarios, en donde muchos de ellos no tienen las medidas necesarias de salubridad, y eso lo cubre el voluntariado del deporte barrial y parroquial. Yo pienso que efectivamente, no para solucionar al 100%, pero sí para paliar un poquito este problema, es necesario que en la nueva ley o en la reforma, en lo que se genere en lo posterior, se establezca la forma de financiar este tipo de cosas que son básicas para que el deporte barrial y parroquial siga desarrollándose y siga avanzando y siga progresando, porque no se olviden que de ahí nacen muchas de las figuras o de las élites deportivas que han representado a nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto es particularidades que tiene la historia, ¿no? Recordemos, aquí hubo Danilo Carrera, que estuvo tantos y tantos años manejando todo el deporte en general, y pues ahora y un poco se ha trascendido o ha dejado a un lado. Pero doctor Jacinto, quisiéramos un poco conocer los articulados, aparte de la estructura. Hay un tema, por ejemplo, que se me viene a la mente y que ha generado problemas: la representatividad de los dirigentes. Anteriormente en la ley decía que cualquier dirigente que se lo ponga como representante de un club, una liga o una matriz puede asistir a una asamblea de elecciones y puede llegar a nombrar, llegar a ser presidente, por ejemplo. Quizá esos puntos también son a considerar en estos cambios de la normativa que se está proponiendo, doctor Jacinto. A ver, no sé si le quise entender de que una persona tiene que ser dirigente de un club, de una liga, de una matriz, etcétera, etcétera, siempre y cuando sea un representante de su propio club, de su propia liga. No sé si va por ahí la pregunta, pero lo que sucede actualmente, pero eso ya es cuestión de cambios en el reglamento, ¿no? Porque la Constitución también ampara al ser humano, al ecuatoriano. Mire lo que dice una parte de un instructivo o de los reglamentos o de la ley. Usted puede, ¿cómo se llama? Usted le puede auspiciar a una persona sin ser miembro o directivo de una liga. ¿Qué conocimiento tiene esta persona? Pregunto yo ahí, de pronto voy a caer, no les va a gustar a muchas personas. Si capaz que Edison Ramírez me cae bien, yo le digo a Edison Ramírez que sea presidente de mi matriz. No le impide, compañero. Pero ahí viene el tema ético también, moral. O sea, ¿a qué liga representa? ¿A qué institución, organismo deportivo representa? Pero obviamente también viene la otra particularidad, que es el constitucional. Yo quisiera referirme, Edison, al tema. Anteriormente hablábamos de la estructura del sistema deportivo ecuatoriano. No quisiera dejar pasar yo por alto cómo podría estar integrado el Consejo Superior de Deportes si es que en la Asamblea Nacional se decide elaborar o hacer este tipo de reformas. El Consejo Superior del Deporte, y es un planteamiento que se hace llegar, debería estar representado por los siguientes miembros: por el Secretario Nacional de Deportes, por el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, el Presidente de la Federación Nacional Estudiantil, el Director del Deporte de Alto Rendimiento, y aquí viene lo nuestro. Esto es lo que se incluye: el Presidente de la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales Parroquiales del Ecuador. Entonces ahí tendríamos ya, habríamos ganado un espacio más. Usted nos decía, no solamente es el tema de la Constitución mismo, de la ley, de la estructura y de quienes podrían estar representados. El doctor Fernando Muyo acaba de decir algo interesante. Habló del tema económico, del tema presupuestario. Las ligas adolecen, las matrices adolecen del tema presupuestario. Mire, Edison, la federación por esta pandemia no ha recibido centavos, no ha recibido $1, como no tampoco reciben
las ligas y los clubes. Es la peor crisis en el deporte, en el deporte barrial. Y ahora quisiera yo seguir hablando y hasta acuñar el término, el deporte barrial, parroquial, comunitario, recreacional. Y hacia esa instancia queremos llegar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que haya un presupuesto dedicado exclusivamente para el deporte barrial. Buscar el financiamiento para que ese deporte barrial fomente, desarrolle las actividades deportivas en su sector. Así es, y permítanme, a nuestros dos invitados tenemos comentarios, ¿no?, de acá en nuestras redes sociales, en los cuales dicen, por ejemplo, nos manifiesta Francisco López: todos sabemos que el deporte es vida, aquí se está tratando mal al apoyo de las autoridades al deporte. Es un comentario. Otro comentario nos dice Juan Carlos Wamba, dice: el deporte barrial y parroquial, urbano, rural, es masivo y organizado, aprovecha el tiempo libre en la comunidad de manera recreativa, ¿no?, y sin fines de lucro. Ahí está también parte importante de estos hechos. Y acá nos parece importante también el problema de que las autoridades hacen lo que les da la gana, es porque en el deporte barrial no hay una buena organización, y por eso es que no hacen caso, porque se hacen suelta que se pueda organizar. Mi estimado doctor Jacinto Arévalo, aquí está quizá algo que se debería tomar en cuenta. No sé, su punto de vista. Dice: falta de organización, y no sé si en esto de ir con la palabra, no sé si está al alcance de mayor fuerza organizativa para tener esa representatividad en todos estos campos. ¿Cuál es su comentario, mi estimado doctor Jacinto? Yo creo que tenemos que esperar el resultado final. Yo siempre digo, hemos empezado, hay una frase que estamos acuñando en la nueva dirigencia de la federación: por primera vez. Por primera vez yo les pido a mis compañeros de la federación, a ustedes, compañeros periodistas, al doctor Fernando, a todos, por primera vez el deporte barrial se va a hacer sentir. Y no es que estemos desorganizados, estamos bien organizados, muy bien organizados. Tal es el caso que nosotros hemos logrado, ya le voy a dar a conocer para que tenga el doctor Fernando Muyo también, hemos logrado sacar una estadística de nuestra institución. Por eso le digo, por primera vez, la Federación de Ligas, y tengo entendido las otras matrices están realizando el mismo trabajo, un estudio minucioso, estadísticas, cuántos clubes jurídicos, cuántos no jurídicos, ligas, cuántos deportistas, hombres, mujeres, de qué edad hasta qué edad, cómo está la infraestructura deportiva, si tienen agua, no tienen servicios básicos, si tienen luz. Es más, antes de olvidarme sobre el tema de la luz, cuando hablábamos del tema presupuestario, imagínense que hay una ley, hay una reforma a la ley del sistema eléctrico, en el cual en su artículo 59 de la ley orgánica del sistema del servicio público de energía eléctrica, se exime del pago de la energía eléctrica a las ligas, y nosotros ya hemos empezado con esta lucha para que los estadios, para que en las instituciones deportivas no se pague por el consumo de la luz eléctrica, porque lo dice la ley, no es un invento nuestro, está en la ley, hubo una reforma. Entonces, cuando hablamos nosotros de organización, estamos organizados, muy bien organizados. Como se decidió en el ámbito deportivo, hemos dado el pitazo inicial con esta nueva directiva. Esperemos el resultado, estamos en la cancha, estamos jugando. Esa pelotita de la reforma a la ley del deporte, se la va a jugar en la cancha de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos que entrar nosotros como jugadores, los dirigentes. Estamos organizando, estamos preparando una reunión, y este es el pedido de nuestro presidente, el doctor Carlos Minabanda, un conversatorio con los asambleístas miembros de la comisión, y ahí quisiéramos tenerles a ustedes, señores periodistas, a los periodistas a nivel nacional, para que escuchen cuál es el pronunciamiento de los señores asambleístas de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, porque ahí le vamos a exponer nuestras necesidades. Es decir, en otras palabras, lo que se llama hacer lobby. ¿Qué significa lobby? A conversar, a dialogar, no a negociar.
a llegar a acuerdos y a decirles, miren, estas son las principales necesidades del deporte barrial, por favor, ayúdennos. Y como decía yo en algún momento ya acalorado, porque en realidad a veces no se le da oído al dirigente, no se le escucha al deporte barrial, les decía yo y voy a ser bien claro y transparente. Si no va a haber los cambios a la ley del deporte, si no va a haber una reforma a la ley del deporte acorde a nuestras necesidades, por favor, dejen ahí. Vendrán nuevos asambleístas y con ellos empezaremos a conversar. Son posiciones muy importantes. Luis Alfonso, quizá alguna consulta en esta parte final de este diálogo tan interesante, Luis Alfonso. Sí, muchas gracias, Cachito. Agradecerle al doctor Fernando Mullo también, no, hombre que sabe de leyes, y al doctor Jacinto. Doctor Jacinto, dos cosas que usted fue preciso y claro en esta situación. Hay leyes que favorecen al deporte barrial, una, ya lo dijo, pero no se le toma en cuenta, que no se puede pagar para las instituciones deportivas, cero, pero está en la ley, eso no se lo ha topado, pero no se toma en cuenta esa situación. Y otra, queda poco tiempo para los honorables asambleístas. Si no se hace nada, sí, es fácil. Gracias, señores, no ha pasado nada, vendrán otros. ¿Y ustedes qué? ¿Qué pasa con esa lucha? No le escuché la última parte, Luis Alfonso, se me entrecortó el audio, la pregunta final. Pero sí le quiero recordar, aquí le tengo, Luis Alfonso, exactamente lo que dice el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el numeral 13 de esta ley orgánica, el artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, dice que en la definición de alumbrado público general es necesario incluir la iluminación de las canchas cubiertas públicas de los escenarios públicos. Es decir, que en este artículo dice claramente, está contemplado de que las canchas que tienen las ligas barriales, las ligas parroquiales, deben ser subsidiadas, por cuanto son escenarios deportivos de acceso público no cerrados. Entonces, ya existen algunas ligas que han acudido a la empresa eléctrica y les están diciendo, no, están cerradas. Una cosa es cerrada por seguridad y otra cosa es que están abiertas las canchas a todo el público. Entonces ahí hay un tema que no debemos dejar pasar por alto y al contrario tenemos que hacerlas cumplir. Mira, nosotros estamos proponiendo, compañero Edison y Luis Alfonso, nosotros estamos proponiendo que se tome en cuenta en la parte económica. Quiero dar lectura a la propuesta en la parte de asignación de recursos económicos que conste de manera permanente en el presupuesto general del Estado. Es ya lo que le había dado a conocer. El deporte barrial debe ser reconocido en la nueva ley del deporte, digo, la misma que debe exonerar en su totalidad el pago de los servicios básicos como luz eléctrica y agua potable, sin darle muchas trabas al asunto. Ya hemos presentado en la ley de apoyo humanitario, sí nos tomaron en cuenta medio que querían conversar los señores asambleístas, porque hicimos también lobbying, acercamiento con algunos asambleístas, pero no es lo que nosotros queríamos o estábamos pidiendo por una necesidad básica, porque no tenemos recursos económicos. El deporte barrial debe formar parte de las instancias superiores de la estructura del sistema deportivo nacional y el reconocimiento al deporte barrial, parroquial, comunitario, con un capítulo especial de lo que ya habíamos hablado. El deporte barrial, comunitario, parroquial, rural, recreacional, con un solo capítulo que esté incluido en esta nueva ley. Nosotros daremos posteriormente un paso, un salto. Eso ya será después de algunos años, después de una lucha. Les decía yo a los compañeros, ojalá en algún momento determinado podamos tener una ley exclusiva del deporte barrial, como tienen muchas instancias. Hay leyes para un sector, y ¿por qué no para el deporte barrial? En torno al tema de el apoyo masivo de nuestras ligas, de nuestros deportistas, de nuestros clubes a este proyecto, es masivo, Luis Alfonso, Edison, es masivo, están de acuerdo. Habrá discrepancias de algunos sectores, sí, pero en este aspecto
nosotros contamos con el respaldo de la mayoría de clubes, de ligas y de federaciones. Muy bien, nosotros recordamos años atrás, no recuerdo exactamente el año, pero el Deporte Barrial hizo una gran marcha de representatividad con todas las matrices de Quito, de la provincia de Pichincha, y las diferentes provincias del país también apoyaron. Recuerdo que hicimos algo estratégico, un avance, digamos, desde el sector sur, desde el sector de los valles, desde el sector norte, con la llegada de las ligas que son de estos sectores, más las provincias que venían por estos sectores, y se convocó una gran marcha nacional del deporte barrial, y nos concentramos en ese entonces, recuerdo, en la plaza San Francisco. Ahí está una gran representatividad, siempre luchando por esto, por lo que significa que haya esta alta representatividad del jugador común y corriente, como uno de las calles, del barrio, que está ahí luchando, que se va un fin de semana a jugar fútbol y se desahoga en la cancha, y que quiere esa representatividad y esa lucha y ese reconocimiento por todas las autoridades. Y eso es lo que nosotros hemos sido parte de aquello, y si nos convoca mi estimado doctor Jacinto, con mucho gusto estaremos ahí apoyando, porque nosotros también hemos sido parte de esto, hemos jugado fútbol en la cancha del barrio, hemos representado a un club, a una liga, a una matriz, y bueno, un sinnúmero de aspectos positivos que hemos dado en esta vida particular profesional también. Y así seguiremos en este apoyo por un bien común. Nuestro sincero agradecimiento por estar en esta programación. Mi estimado doctor Fernando Mullo, qué bueno que ha sido aclarado todos estos aspectos importantes dentro de la normativa, y en cualquier, próximamente estaremos ahí acudiendo también como fuente de consulta para esta situación de las normativas que se está analizando, mi estimado Fernando, en la despedida. Bueno, mi estimado Cachito, efectivamente, mira, con lo que acaba de decir el doctor Jacinto, de considerar la creación de un Consejo Superior del Deporte en el cual sea parte el representante del deporte barrial, me parece un gran avance sobre este tema, que me parecería muy importante, porque este consejo sería el que en definitiva tome las resoluciones y establezca las políticas del deporte a nivel del país, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con que esa propuesta se canalice y ojalá reciba la acogida de la Asamblea. Por lo demás, decirte, pues, mi estimado Edison, Luis Alfonso y al doctor Jacinto Arévalo, pues, ha sido un placer conversar con ustedes esta tarde. Estoy a la orden, aspiro a tener una nueva oportunidad para charlar nuevamente de estos temas que realmente creo que estamos hablando entre personas que nos encanta este tipo de charlas, y a la orden una vez más, y de expresarles mi agradecimiento por esta ocasión y esperar que en algún otro momento podamos participar nuevamente. Gracias. Claro que sí. Estimado Jacinto, como presidente de la FLQ sabemos su gran responsabilidad y la gestión que debe asumir para tener pues a la altura y flamear esa bandera de lucha y de bienestar y de gran representatividad del deporte barrial, porque sabemos como matriz en la parte cualitativa es la más representante del país, Federación de Ligas de Quito, y qué responsabilidad es estar al frente de una organización. Lo hemos palpado, lo hemos experimentado, y eso sabemos muy bien todo aquello. Así que, mi estimado doctor, qué gusto haber conocido estos puntos importantes que ustedes están ya poniendo en consideración a los asambleístas, y ojalá estos no se hagan como dicen en el campo deportivo, no se hagan los chuecos, o como dice nuestro Luis Alfonso Dueñas, nuestro querido compañero, patean con la izquierda, no con la derecha, que dice mi estimado doctor en la parte final, Jacinto. No, yo soy muy respetuoso de nuestras autoridades. Los señores asambleístas son nuestras autoridades, y sí les hago un llamado y un pedido, que no le den oídos sordos, escúchese bien, no le den oídos sordos a la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, y ustedes son nosotros somos sus mandantes. Escuchen por primera vez a las bases del deporte barrial. Quiero decirle que es la hora de demostrar
la importancia del deporte barrial, que somos los actores fuertes, decidores de la política ecuatoriana. Hemos sido capaces del deporte barrial de formar parte de esta gran transformación de nuestra sociedad. Y por eso necesitamos reciprocidad en este caso de nuestras autoridades. Edison, a usted agradecerle, a Luis Alfonso, al doctor Fernando Mullo por compartir este espacio, que es un espacio con el cual nosotros estamos dando solamente nuestros puntos de vista. Antes de olvidarme, mire, las ciudades crecen, ya no hay espacio para el deporte, para la recreación. Le pregunto yo, Cachito, a ver, ¿dónde podemos poner una liga más, una cancha más en la urbe de Quito? Ya no hay. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que a través de esta ley, las nuevas urbanizaciones, las nuevas lotizaciones, nos dejen por lo menos un pedacito para las áreas verdes, para que las ligas administren. Las ligas son bien administradoras, buenas administradoras. Y hay que irnos sacando ese estigma del mal dirigente. No, nosotros hemos venido justamente para trabajar. Y quiero agradecer no solamente a ustedes, sino a todos los compañeros dirigentes del deporte barrial, de manera especial de la FLQ, quienes han estado apoyando a sus dirigentes, a su directorio. Y les invito, este es el inicio, como decía hace rato, es el pitazo inicial. El partido se trasladará a la cancha de la Asamblea y esperemos el pitazo final cuando aprobemos una ley, y seguro estoy, señores asambleístas, gracias a ustedes, vamos a tener una ley que beneficie al deporte barrial. Edison y Luis Alfonso, muchísimas gracias por este espacio. Gracias también a usted, Jacinto, y esperemos que esto haya sido un espacio de orientación, de reflexión, de análisis, como lo han estado aquí comunicando, como Fabián Ávila, que ha comentado muy bien en cuanto a las ayudas, en cuanto a la propia situación del deporte barrial. Así que eso también es merecedor, y los comentarios van a coger a los señores directivos para que esto lo sumen a su proyecto y a este traslado del documento, para que los señores asambleístas puedan acogerlo y tener pues ese apoyo necesario y reformar digamos, este nuevo proyecto pues se lo apruebe como tiene que ser, en base a la realidad en la que se desenvuelve actualmente las organizaciones deportivas a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, porque se está en las diferentes provincias del país la actividad deportiva barrial. Qué gusto. Bueno, nosotros también en la parte final le pedimos 1000 disculpas a nuestra querida compañera Alicia Montoya. Ella tiene en su agenda una amplia información para compartirla, y vamos con ella justamente para que en este cierre lo haga con broche de oro, con toda la información de las otras actividades o deportes que se han ido generando en estas últimas horas. Alicia, con usted, por favor. Claro que sí, Cachita, nuestros invitados, muchísimas gracias, han llenado esta tarde también de información, y no se olviden ustedes, amigos y amigas, que ustedes también pueden conocer sobre qué se trata esta ley, y todos los detalles los estaremos informando a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.chasquedeportivo.com, así que también pueden enterarse un poquito sobre esta ley, sobre las reformas que están planteándose y también sobre los beneficios que traería el deporte barrial, todas las propuestas que acaban de ser presentadas en esta tarde. En cuanto a las noticias ya al nivel, por ejemplo, internacional, les puedo comentar una, sobre todo un poco preponderante, es que el piloto español Fernando Alonso competirá en el Mundial de Fórmula 1 en 2021. Alonso llegará al Team Renault para buscar un nuevo título mundial y sumarlo a sus 2 anteriores títulos con esta escudería que consiguió en 2005 y 2006. En palabras del asturiano, regresar a Renault es como regresar a su familia, porque sus mejores recuerdos de la Fórmula 1 son sus 2 mundiales con este team. El retorno de Alonso es parte de una cadena de pilotos que se transfirieron a otras escuderías. Comenzó con el español Carlos Sainz, quien firmó para Ferrari y dejó su puesto libre en McLaren. Para ocupar ese lugar, el australiano Daniel Ricciardo firmó por 2 temporadas y dejó libre un cupo en Renault, y debido a eso la escudería francesa oficializó en un comunicado en sus redes sociales que ese puesto libre será de Fernando Alonso. Además, Renault Team anunció que Esteban Ocon también formará parte del equipo de pilotos para la temporada 2021.
Y ya en cuanto a nuestros deportistas y lo que tiene que ver sobre todo con el fútbol ecuatoriano, puedo comentarles que el Deportivo Cuenca ya retornó a su complejo de entrenamientos con algunas novedades. Por ejemplo, después de que la directiva ya pagó algunos montos de los salarios que adeudaba a los jugadores, si bien no es todo, ya pagó una parte, ellos comenzaron ya los entrenamientos de acuerdo al protocolo recomendado por Liga Pro, y su enfoque inicial todavía está centrado en el aspecto físico porque ellos están atrasados casi una semana al resto de planteles del fútbol nacional. Según su entrenador Tavares Silva, las cargas aumentarán de a poco, incluso con ejercicios suaves ya con el balón, para que los deportistas se readapten de a poco. Y una de las novedades es la despedida del volante esmeraldeño Kenner Arce, quien acudió al complejo solamente para despedirse de sus compañeros. Como él, algunos otros jugadores también abandonaron el club debido a la crisis económica que estaban enfrentando. Sin embargo, y pese a la crisis que está, como les comento, está dentro del club, la directiva de Deportivo Cuenca anunció la llegada del delantero Diego Dorregaray. Finalmente, el club también anunció la iniciativa Nunca Jugará Solo en sus redes sociales y mediante esta iniciativa plantea que los hinchas puedan asistir al estadio Alejandro Serrano Aguilar durante los partidos de esta temporada 2021. Pero la novedad principal es que no será una asistencia presencial, sino con imágenes de los aficionados en el estadio. Según informó el plantel en sus redes sociales, la afición interesada deberá cancelar de $12 a $15 para adquirir una imagen que será colocada en el estadio, y además al final de cada año todas las personas que ayudaron con esta situación tienen derecho a llevarse su imagen a su casa. Bajo esta iniciativa, el Deportivo Cuenca busca generar ingresos para poder solventar toda la crisis y también hacer partícipe a su hinchada de todo lo que tiene que ver con las novedades del club. Por otra parte, también Federación Ecuatoriana de Fútbol informó mediante un comunicado que socializaron ya la propuesta de distribución de fondos del desarrollo. El organismo declaró en una reunión virtual con los presidentes de los clubes de la Serie A y de Serie B que socializó ya la propuesta y distribuirá los fondos del programa Forward de la FIFA y los fondos del programa Evolución de la Conmebol. Después de esta reunión, también la Federación declaró que en el comunicado que el presupuesto será repartido entre todos los actores del sistema del fútbol ecuatoriano. Eso incluye también a los clubes de Serie A y Serie B, a la Superliga Femenina y a las asociaciones provinciales, y también destinarán un poco de su presupuesto al fomento de las competiciones nacionales. Ya para ir cerrando, comentarles que las jugadoras de todos los planteles femeninos comenzaron el proceso de retorno al fútbol. Las deportistas de 17 clubes que disputarán la Superliga 2020 comenzarán la toma de pruebas COVID-19 desde este jueves. La Federación Ecuatoriana de Fútbol asumió los costos y entregará 40 pruebas a cada club, que serán distribuidas a 24 futbolistas y también a los miembros del cuerpo técnico, médico, utilería y logística. Una vez que culmine el periodo de pruebas médicas para las jugadoras, iniciará también la etapa de entrenamientos a partir del 15 de julio y según el calendario de la Federación, la Superliga Femenina iniciaría aproximadamente el 22 de agosto. La directiva de los planteles también aporta al desarrollo del fútbol femenino con protocolos que implican no solo medidas sanitarias dentro de los complejos, sino incluso el traslado de las jugadoras a las sedes de los clubes, que debe ser realizado de forma segura para reducir todo tipo de fuente de contagio entre las deportistas. De esta forma, todas ellas, y obviamente dentro de cada plantel, mantienen los entrenamientos por el momento en casa, y también comenzarán las pruebas en los complejos deportivos y también esperarán el retorno a la preparación física en cancha para estar listas para disputar la Superliga Femenina 2020. Esas son algunas de las novedades que podemos comentarles en esta tarde. Muy bien, mi querida Lico, gracias por esta valiosa información y desde luego pues estamos al día con todo lo que corresponde a la actualidad del deporte en esta particular situación que nos acoge ahora el análisis de la ley, y finalmente indicar que se habla del jugador Antonio Valencia, que podría ir a México. Hay la prensa de este país que está un poco poniendo en consideración la participación de Antonio Valencia, pero parece ser que se va a Europa, según nos ha manifestado la prensa internacional. Bueno, en la parte final, mi estimado Luis Alfonso Dueñas, usted concluye con broche de oro. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos televidentes que están siempre pendientes de Chasque Deportivo. No se olviden, Chasque Deportivo es el canal del deporte barrial. Alicia Montoya, hasta la próxima. Muchas gracias.
Claro que sí, Luis Alfonso Dueñas, muchas gracias a todos los amigos y amigas que estuvieron esta tarde. No se olviden que mañana también en su programa Guarmi Deportiva estaremos con una invitada muy especial, con mi compañera Leslie Morales, hablando sobre un tema que tal vez les pueda interesar. No se olviden conectarse a partir de las 6 de la tarde. Conmigo será hasta mañana. Como ya les mencionó Luis Alfonso Dueñas, este es Chasqui Deportivo, el canal del deporte barrial. SRT Producciones y Chasque Deportivo, voz de imagen digital. Asesoramos en comunicación especializada. Realizamos productos comunicacionales, spots, banners, campañas publicitarias, transmisión de eventos. Líneas de servicio al correo chasquideportivo@gmail.com o WhatsApp 099-0400-686. Dale un buen gusto a tu paladar con helados Fruity Cream. Yeah. Disfruta con tus amigos y tu familia. Ven a Heladería Fruity Cream. Las delicias en frutas y helados. Te esperamos en la Alonso de Angulo, OE 700 y Hippie Japa. Teléfono 2655-557 o al celular. ¡Qué rico helado!